Las migraciones han marcado la historia de la humanidad. Quienes se desplazan por deseo o necesidad traen consigo sus recuerdos, su cultura y su formación, aportando al país que los recibe. En el camino forman nuevas familias, viven nuevas experiencias, aprenden nuevos oficios e inventan nuevas tradiciones, y echan finalmente raíces en sus hogares de adopción. Los afrocaribeños que llegaron a Costa Rica trajeron con ellos sus oficios y se dedicaron a todo tipo de ocupaciones. Muchos fueron trabajadores agrícolas o empleados y técnicos del ferrocarril. Otros fueron propietarios de fincas, maestros, se dedicaron al comercio y a otras profesiones. Mi abuelo era sastre. Mi papá era fontanero, trabajó muchos años con la compañía. El primero que vino fue mi abuelo. Él llegó a trabajar como maestro. Entonces recuerde que él fue maestro en toda la línea. Some of them come out as Turner and Iron, cabinet making, coach drilling, railroad coach drilling. Es decir, los Curling fueron conocidos por la panadería, porque realmente era algo, es decir, fue una cosa muy, muy grande. Y yo admiro mucho a mi abuela porque llegó a ser y a tener lo que ella tuvo, siendo mujer, extranjera, viuda y negra, ¿verdad? ¿Y quién atendía la finca si usted me dice que su papá trabajaba en el Steamship Company? ¿Quién atendía la finca? Bueno, él tenía peones ahí porque la verdad es que lo que había ahí eran frutales y cosas así. Cuando él lo compró, porque la bananera se iba, lotearon allá y él compró. Mi abuelo trabajaba en la finca, tenía una finquita ahí. Banano, cacao. Había de todo, banano, cacao, plátano. Sembraba un poquillo de cada cosa, ñame, yuca, caña. All kind of thing, but he was a cocoa and a banana cultivator. Where in Coweta? Right here in Coweta. That cocoa, you sell it to who? To a Chinaman. He collect that and pay you money? Pay me money. Receive that and pay me money. Venían gente de Limón para comprar el cacao. O había compañías o había señores aquí que compraban el cacao y lo llevaba a vender en Limón. No, cuando yo llegué aquí cada quien tenía su finca y su barbecue donde secaban el cacao, las samoas donde secaban, y los que tenían finca daban trabajo a los que no tenían finca. Bueno, tuvieron la finca hasta que la moneda vino y destruyó todo. Los años 70. Y apareció eso en el año 78. ¿Ve? En el Valle de la Estrella. Y en 2 tiros llegó aquí. Del Valle de la Estrella, en 2 tiros llegó aquí, a La Real. Y entonces se hizo un reguero con esa armonía y el cacao no se daba y la gente corría por un lado y por otro. El Ministerio del MAGA trataba de ayudar, pero eso se vino muy fuerte. Y después empezaron bananeras a entrar. The bank lent us some money once, I don't remember how much money. Depend on the size of your farm, they give you money, but the more we work on the money, the more the disease come in, and then we didn't get any more money from the bank, and we fight it. How could you survive then? We couldn't survive. We have to abandon the cocoa altogether. Se perdió la cosecha y la forma de subsistir de la gente. Entonces, algunos tratando de rescatar sus fincas, tomaron préstamos. Y como no pudieron pagar, parece que el banco, no sé qué, les quitó la tierra. Mucha gente ahí en la costa, ahí, Puerto Viejo, Manzanillo. De aquí en La Real también.
Varias personas vendieron y se fueron para los Estados Unidos. Entonces muchas mujeres se fueron y luego trajeron a sus hijos, luego el esposo y luego nunca volvieron. Yeah, there was no work here in Coweta, and they would work in Manila. So I leave here because some friend of mine, schoolmate of mine, went there and they come to Coweta and invite me, and I went there. I get work. What kind of work? Abaca. What they do with that? I don't know what I think they make rope, bags and things like that. It's a plant resembles planting, just like planting our banana. Uno de los pilares de las poblaciones afrocaribeñas en el país fue la educación comunitaria, la cual comenzaba en los hogares y en las iglesias. En el hogar lo primero que se hacía era el culto familiar, donde cantaban las canciones de niño en gospel, donde se hablaba nos contaban las historias bíblicas. En las tardecitas es donde cuando terminaban las abuelas sus quehaceres y eso, nos hablaban de Anansi, nos cantaban canciones de cuna y todas esas cosas. Cada historia de verdad Nancy al final tiene una moraleja. Entonces las abuelas lo usaban para instruirnos, para enseñarnos. Ese día íbamos a la iglesia, pero la familia, nadie se quedaba en casa, la familia. Y después había una práctica, ahí vamos, cantamos, leemos la Biblia y oímos reportes de otros países, cómo van, y se hace la prédica y después uno va a la casa, almuerza, descansa un poco y va a visitar a la gente de la comunidad que son, tal vez están enfermos. Los migrantes también trajeron al país las instituciones educativas británicas que existían en sus lugares de origen. Iglesias como la anglicana, la bautista, la metodista y otras más tenían sus propios English Schools, instituciones donde se utilizaban los métodos y materiales del sistema inglés del Caribe. Incluso venían maestros provenientes de Jamaica para enseñar a los hijos de los migrantes nacidos en el país. Bueno, yo fui a la escuela inglés y siempre digo que lástima que no fui más tiempo. Que yo recuerde, yo terminé el 2º grado de inglés y estaba entrando al 3er grado. Y a mí me mandaron a la escuela de 3 años. Me acuerdo bien. Mi papá no estaba de acuerdo, pero mi mamá mandaba. Y ella dice, ella puede hablar bien, debe ir a la escuela. 3 años, claro. Entonces usted pagaba cualquier platita y iba a la escuela inglés. En ese tiempo la educación en las escuelas de inglés era lo importante, porque los muchachos y las señoras salían de ahí ya como graduados a ocupar puestos en la Northern, en la United Fruit Company, etc. Ahí no había nada de colegio, ni la Universidad Latina, ni la UNED, ni nada de eso. Ellos salían ya casi que graduados. Importante resaltar que la generación de limonenses que salieron de Limón en busca de fuentes de trabajo a partir de la década de los 50 hasta el año 2000 más o menos. ¿Hacia San José? No hacia San José, migraron hacia los Estados Unidos y su inserción en la sociedad norteamericana se debió a su formación en inglés. Oh yes, several religions that I know in Limón. Some of them are good teachers. Major Lynch, he was the Salvation Army, and you have Oscar Chesterfield, he was Adventist, Miss Bernard. Mr. Moore, Miss Esther. En Jamaica Town había uno de Mr. Davison, ese fue maestro mío también. Aquí una señora fue maestra mía. Major Lynch era jamaiquino, un excelente profesor. Él metía el typing school
en Limón. Los textos de las escuelas eran de Jamaica. De Jamaica, ¿verdad? Instant Reader o Royal Reader. Royal Reader, Star Reader, ABC. Their mathematics was in pounds, shilling and pence. The British system. Aprendimos a dividir diferente, a deletrear diferente. Hoy yo veo que deletrean color sin la U. Acuérdese que nosotros teníamos que deletrearlo con la U. En 1927, la provincia de Limón estaba entre los más alfabetizados del país. Se calcula que para 1927 existían en Costa Rica alrededor de 33 escuelas en inglés, donde se educaban cerca de 15,000 niños. No, sobra decir que los libros que leímos fueron todos estructurados por Gran Bretaña, porque estaban estereotipados también. La Gran Bretaña tenía un currículum para los dentro del Reino Unido y otro para las colonias. Para los territorios externos. Exacto. Entonces el que nosotros seguíamos es de las colonias. Ya grande me di cuenta que esas lecturas tenían un fin, dominar. En la iglesia y la escuela se enseñaba el inglés estándar, de estilo británico, mientras que en las calles y espacios informales se escuchaba a menudo el criollo limonense. Cuando llegaron a Limón, a Costa Rica, se asentaron en Limón, hablaban mayoritariamente dos lenguas, una lengua criolla y un inglés estándar. Los que trabajaban en las compañías sí tenían que usar el inglés, porque realmente el inglés era la lengua que se usaba en esos días en Limón, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. Pues usaban esa lengua, más en su hogar, con sus amistades, se usaba más la lengua criolla. Es una lengua, no es un dialecto. Viera que este señor que dice la M más grande de Costa Rica, tenía un, ¿cómo se llama? MacGregor. Tenía un programa a las 3 de la tarde hace unos años atrás. Y entonces, de música caribeña o música, no sé. Entonces, el equipo de fútbol iba a ir a Guapiles a jugar. Y entonces estaba mandando de San José todo un regimiento de policías. Entonces, él dijo en el programa, cuando comentó eso, dijo, uno no godé. Uno no godé. Y todo el mundo entendió. Claro. Nos estaba diciendo, no vayan a jugar, no vayan para allá. Entonces hablamos de lenguas criollas, de un léxico anglófono o francófono. ¿Qué nos da las lenguas de África? Más que nada de África Occidental, le da el ritmo, todo lo que es la fonología, la fonética, y también le da su sintaxis. Entonces, si yo puedo con propiedad decir, yo soy bilingüe, yo hablo la lengua criolla y también hablo el inglés. Una minoría proveniente del Caribe francés convivía en Limón con la mayoría angloparlante. Mi abuela, por parte de padre, sí estuvimos un poco con ella, pero teníamos problemas porque ella no habla ni inglés ni español. Porque cuando ella quiere algo y nos llama y dice, Vinicitla, venga, ahí va a poder vino otimue. Vaya, tráigame eso y me trae donde mí. Y así. Todo niño limonés, bueno, de mi generación y más para arriba, entiende cuando su padre y su madre le dice tutmun bagay. Tutmun, eso es francés. Entonces, si dicen tutmun para adentro, okay, tutmun bagay inside. Nosotros es todo el mundo para adentro, okay, pero el tutmun es del francés. Algo ha quedado de ahí. Yo puedo decir que haga somos cale la me. La me es da mina bueno sí. Vamos al mar. Bonjour, como oye, monsieur. Le dije a mi hermana, good morning. Bonjour, buenas noches. Ucaimá ya chuelma. Que si van a comer ahora. Y entonces, dime acá, sí, me cae manje, me cae manje a chuelma. Pero más bien teníamos problemas con el patuá.
Porque cuando íbamos a la escuela español, hay unos que no, bueno, todos conocemos. Entonces le sale uno y le empieza a molestar. Para patuarse, bla, 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 bla. Entonces, así de patuá eran como, ahí vienen los muchachos de patuá, vienen ahí, vamos a vacilarlos hoy. Y así entonces, por eso no se extendió más el hablado de patuá, porque le molestaba. Hacia mediados del siglo XX, tras el retiro de la compañía bananera, el gobierno de Costa Rica quiso expandir su presencia en la región Caribe, y una de las estrategias que utilizó fue la integración de los estudiantes afrocaribeños dentro del sistema educativo costarricense. Sin embargo, en las escuelas públicas muchas veces estos niños se enfrentaban prejuicios e incluso se les prohibía el uso del idioma inglés. A partir de la Revolución del 48, el proceso de nacionalización del Caribe se inicia, y lo primero que había que hacer es eliminar el idioma que prevalecía. Entonces, en la década de los 50, cuando empieza el Estado a abrir escuelas, a enviar maestros, los maestros lo primero que hicieron fue prohibir el uso del inglés. El gobierno empezó a exigir que los niños, todos los niños tenían que estar en una escuela, en la escuela de español. A mí nunca se me olvida mi profesora de quinto año. Ella y yo nos peleábamos, racista como ella. Y cuando yo fui a la normal, era mi compañera. Y daba quinto español, quinto año. Eso a mí no se me puede olvidar. Para mí fue un choque porque yo no sabía hablar español. Yo me acuerdo que yo hacía las sumas y todo, pero yo lo hacía, pero en inglés. Yo lo hacía y entonces no sabía cómo presentarlo al maestro en español, ¿verdad? Entonces se me castigaba. Realmente hubo una destrucción sistemática, masiva, de parte de la escuela en lo que se refiere a aspectos culturales. Así es cuando le hablan a uno de la democratización de la educación, está muy buena, pero tuvimos nuestros problemas muy difíciles. Las políticas de asimilación tuvieron un fuerte impacto sobre las comunidades afrocaribeñas y limitaron el uso del inglés. Sin embargo, muchos afrocaribeños aprovecharon las oportunidades de integración y movilidad social que brindaba la educación pública. Es interesante porque mi abuelo no creía realmente en que había que estudiar. Él sí tenía el concepto que éramos muy pobres, nunca lo expresó de esa forma. Pero cuando yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, la escuela más bien, y yo al colegio y decía, ¿cómo? ¿Colegio para qué? ¿verdad? Ahora imagínense cuando era a la universidad y significaba alejarse de Limón, ¿verdad? Entonces yo les decía a mis hijos, le digo, no importa que yo esté trabajando, le digo, y trabajo bastante, pero quiero que todos estudien, no quiero que se queden como yo, sin saber hacer nada. Así es que me hacen el favor y quiero 6 bachilleratos aquí en la casa. Y sí los trajeron. Bueno, en el ICA comencé a trabajar manejando el chapulín y trabajando en el taller reparando los trailers que usaban para la jala de caña. Y en ese entonces fue cuando dijeron que Lina venía para Turrialba a dar un curso de mecánica rural. Mi papá me llevó a estudiar ahí al colegio vocacional ahí en Cartago. Ahí aprendí mecánica de precisión, manejar torno y todo eso. Siempre me decía, usted va a ser educador y usted va a ser una buena profesora de español. Usted tiene que estudiar muy bien. Entré al Instituto de Formación Profesional de Educador como maestra, educadora normal de primaria, hice mi posgrado también. Me gradué como profesora de Estado en español. Curiosamente fui la primera negra en Costa Rica que se graduaba en español. Entonces la Universidad de Costa Rica puso en Heredia, porque Heredia era la cuna de los maestros. Entonces la Universidad de Costa Rica pasó a ser
pedagogía, escuela de pedagogía en Heredia. Okay. Entonces, cuando usted terminó de bachiller, ¿qué hizo? De ahí fui a la escuela de pedagogía. Fue a la escuela de pedagogía. Para hacerme maestra. Para hacerse porque maestra. ahí sí ya me iban a formar como maestra. El Colegio de Unión de Limón, ahí me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. Y estamos hablando del año 1965. Entonces, el 66, subo a San José con una beca a la Northern Railway Company para comenzar mis estudios en la Universidad de Costa Rica. Nótese que cuando a mí me daban 300 colones de beca, oiga lo que hizo. Yo le di a una hermana mía 150 y ella sacó enfermería. Luego se fue a Estados Unidos, siguió estudiando y hoy la mujer tiene un PhD en enfermería. Entonces entré a inglés así sin pensarlo, hice mi carrera completa de inglés, di unas clases de inglés un tiempito y como mi hermana Grace estaba en Alemania haciendo su especialidad, la visité, me gustó mucho Alemania, yo dije yo quiero aquí, con inglés como carrera que iba a hacer en Alemania, entonces arranqué con el alemán y ahí comenzaron mis becas para Alemania y después ya hice mi doctorado en lengua y literatura alemana. Entonces me vine para San José, a la universidad, justamente en el año en que se dio la reforma universitaria. Entonces fue cuando se creó la Facultad de Ciencias y Letras, encabezada por la Escuela de Estudios Generales. Ahí nace en ese periodo el Departamento de Química y nacen una serie de departamentos más. Me tocaría luego a mí ser vicedecano de esa facultad. La educación tuvo un lugar de primera importancia dentro de las comunidades migrantes afrocaribeñas. Si bien las políticas de asimilación afectaron a las escuelas comunitarias, eventualmente también permitieron nuevas opciones de integración a través del sistema educativo público. Las vidas de cientos de personas nos hablan de la misma historia de esfuerzo y superación personal que han llevado a destacar a muchísimos exponentes de la comunidad afrocaribeña en los más diversos campos académicos y profesionales.